Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con el trabajo, Escorpio, y ya sabes que a lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Escorpio, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Escorpio. Escorpio, en el trabajo hay un movimiento en el cual, a raíz de ese movimiento, dicen que tú tienes que decidir, tienes que tomar una decisión, Escorpio. Bien, entonces vas a tener una oportunidad, pero esa oportunidad dentro del trabajo que yo veo te implica la toma de decisiones. Bien, Escorpio, que no estáis trabajando. Yo veo una especie de estancamiento que se puede prolongar. Pero todo depende también de lo que tú quieras. O sea, que si tú no te mueves, Escorpio, si tú no haces un cambio, si tú no vas hacia un lugar en concreto que me dicen las cartas, que tienes como familia o como alguien muy especial allí, que allí es donde tú vas a tener oportunidad, pero si te quedas donde estás ahora mismo, lo que es las oportunidades de trabajo están complicadas. Escorpio, que tenéis un negocio. Te veo que recibes información relacionada con tu negocio y con una persona en concreto que es de fuera. Dice, esa información tendrás que comprobarla, porque esa información a ti te implica tomar una decisión. Pero yo te diría que antes de que tú tomaras una decisión, que lo compruebes. Bien, vamos a seguir, seguimos, Escorpio. Seguimos con tu economía. Escorpio y tu economía. Vamos a ver. Vas a recibir una notificación que no te gusta respecto a tu economía, Escorpio. Pero alargarla también es una tontería, dicen. Entonces, es algo, por lo menos aquí dicen que en 3 meses estaría solucionado. Que no lo alargues. Porque si lo alargas, digamos que hay una letra pequeña que no la vas a saber, dice, y te puede traer sorpresas negativas de cara a futuro. Vamos a seguir, seguimos. Escorpio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio que estáis solteros. Hay algo que no está concretado en tu vida, hay algo que se quedó a medias. Hice un encuentro o en un evento, en una reunión o algo así, hay más gente. Puede marcar un antes y un después en esto. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. ¿Qué quiere decir esto, Escorpio? Solteros. Si hay encuentro con esta persona,
Hay un encuentro con una persona del pasado, así lo dicen las cartas, una persona con la cual no se llegó a concluir o a terminar de concluir una historia que tuvisteis, un tonteo, en fin, como lo queráis llamar, pero también dicen que esto será oculto, y esto se puede prolongar en el tiempo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Antes de 20 días se dará ese encuentro, Escorpio. Así lo dicen las cartas. Si te vas a desplazar, o tú te desplazas o esa persona se desplaza, dice, vais a un lugar en concreto y en ese lugar os vais a encontrar. Dice, hablan de ese lugar, un encuentro que está por destino, y sale clarísimamente, hablan como de un encuentro por destino, de concluir esta historia en la clandestinidad. Pero vamos a ver si siempre va a estar en la clandestinidad. Esto es lo que a mí me descuadra aquí un poco. Porque dice, esta clandestinidad tendrá un fin. Pero vamos a ver si es un fin porque se termina la historia, cada uno por su lado, o es un fin porque la parte que tenga pareja, se deje a la pareja. ¿Vale? Vamos a ver. Vosotros avanzaréis, ¿eh? Eso dicen las cartas, que vosotros avanzaréis y pueden pasar muchísimas cosas entre vosotros, y una de ellas es que puede haber como embarazos de por medio aquí. Entonces entiendo que en un futuro esta historia saldría a la luz. En un futuro. Esto es cuestión de tiempo. Esto no va a pasar desde que te encuentres con la persona, no va a pasar a los meses. Aquí va a pasar el tiempo, ¿eh? Quiero que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver qué más, Escorpio. Solteros. Este encuentro en un principio se muestra como algo muy difícil, con muchas contrariedades. Pero también dicen, este es el principio, llegará el momento de toma de decisiones, y hay algo que se confirma en las cartas, y es que vosotros vais a avanzar. Vais a avanzar, Escorpio. Vamos a seguimos, Escorpio, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Se avecinan muchas sorpresas en esta relación, Escorpio. Sorpresas positivas. Dice que la relación ha estado durante un tiempo como en una incertidumbre, en algún tipo de interrogante. Bien, pero aquí lo que se avecina, dice que son cosas positivas. Se avecinan cosas positivas y sorpresas en la relación en cuanto a las emociones, en cuanto a los sentimientos. También os voy a decir algo. No podéis bajar la guardia con los enemigos. Tenedlo en cuenta. Bien. Vamos a ver qué más. Escorpio. Casados, en convivencia y novios.
Dicen que hay que tener cuidado que no vuelva a ocurrir algo que ocurrió en un pasado, ¿eh? Algo que os supuso tomar una decisión a ambas partes, ¿ve? Cuidado con eso, dicen las cartas. Por otro lado, hablan de cara a un futuro, para los que no estéis conviviendo, de la propuesta de convivencia. Pero uno de los dos dice, hay que esperar para la convivencia. Uno de los dos no necesita o no ve clara la convivencia todavía, pero no por falta de amor, por otras cuestiones. Escorpio, quiero hacer hincapié aquí en una historia. Cuando han dicho las cartas antes, no debéis de bajar la guardia con los enemigos. Hay una persona en concreto, Escorpio, que manipulará una historia y que intentará que te llegue información de algo que es mentira. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Los caminos los tenéis abiertos, ¿eh, Escorpio? Y la amenaza sale en el mes de septiembre. La amenaza de esta persona que quiera provocar una ruptura entre vosotros con mentiras será en el mes de septiembre. Os lo digo para que estéis muy atentos, porque esto puede generar muchas contrariedades en la relación, Escorpio. ¿Por qué muchos de vosotros no dais un paso más a una convivencia? Por temas económicos, no por falta de sentimientos, ¿eh? Ojo, no por falta de sentimientos. Vamos a seguir, Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Hay algo que vosotros tenéis claro a día de hoy y es algo que se cumplirá de cara a futuro. Pero también te digo que en el camino habrá obstáculos y habrá cosas que costarán. Pero que lo que tenéis claro a día de hoy se dará de cara a futuro, dicen las cartas que sí. Ya me contaréis, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, que se me caen las cartas. Con tu mensaje especial del amor. Escorpio y tu mensaje especial del amor. Bueno. Hay que separar ciertas cosas para ser feliz. O hay que pensar de manera distinta. O sea, no estás abandonando a nadie si te permites el lujo de ser feliz, si te permites el lujo de avanzar con alguien. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir, seguimos. Escorpio, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud. Mira, yo en general te diría que yo te veo a lo largo de esta semana o de estos próximos días con buena salud, aunque sí debes de prestarle atención a la inflamación de piernas. Como siempre te digo, Escorpio, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir. Escorpio, seguimos con tu mensaje general. ¿Qué es lo que te oprime? ¿Qué es lo que te ata, Escorpio? ¿A qué te sientes atado? Y esto es lo que tú tienes que trascender en tu vida. Pasar este obstáculo en tu vida. Desatarte de lo que te tiene atado, Escorpio. Ni más ni menos. Escorpio, te voy a dar un número, el número 13. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Escorpio, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita.
Nos vemos en el próximo vídeo.